Casi 9 minutos. La situación del fenómeno del Niño preocupa no solamente a quienes viven en la costa, sino también en la sierra e incluso la Amazonía. El Ecuador está muy expectante de lo que puede ocurrir en los próximos días. Y para analizar el tema desde la visión agrícola, que es algo que preocupa mucho no solamente a las autoridades, sino a los consumidores finales, hemos invitado hoy a Javier Hurtado. Él es uno de los gerentes de Yara, una compañía que está dedicada al desarrollo sostenible con enfoque también agrícola. Y está con nosotros para analizar un poco esta temática. Javier, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias a Ronald, a Priscila, a Guillermo por la invitación. Javier, empecemos hablando de lo que se puede hacer hoy. ¿El Ecuador puede todavía tomar acciones en función de no tener que sufrir los estragos en el campo y evidentemente en la situación alimentaria durante la llegada del fenómeno del Niño? Bueno, sí, se pueden tomar medidas para mitigar, digamos, el impacto que puede sufrir los sectores, ¿no? Como tal. Yo sugeriría como un primer punto que estemos muy bien informados por fuentes oficiales y que tengan credibilidad pues en la información de las zonas que van a ser muy afectadas. Hasta ahora, lamentablemente, ha habido un poco de información, bastante variación, digamos, variabilidad en la información. ¿Por qué? Porque acuérdense que se empezó a hablar de ese tema, decían que se iba a presentar en junio, que se iban a presentar las lluvias, julio, en agosto, y así han ido corriendo. Ahora, sí tenemos la presencia del fenómeno del Niño porque es evidente el clima, la temperatura del agua, del mar, incluso nosotros lo sentimos en el medio ambiente, ¿no? Lo que no se ha logrado pronosticar efectivamente ha sido la presencia de las lluvias, pero que es lo que más, eso es lo que más va a afectar la situación, tanto en el sector agrícola como hablo de, por ejemplo, en los carreteros, los caminos que van hacia la sierra. Muy probablemente cuando comiencen las lluvias van a aparecer muchos deslaves, se van a dañar. Entonces, no solo va a afectar a las partes bajas de los sectores agrícolas, ¿no? O sea, las personas que siembran, por ejemplo, arroz. Arroz es por lo general un cultivo que está en las partes más bajas, en las cuencas del Guayas, del sector costero. Son las zonas donde más se debe monitorear y donde el gobierno debe prestar mayor atención hacia información a los agricultores. Porque de esta manera realmente una medida es que ellos no siembren, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que el sector agrícola vive de eso, pero si es que realmente la situación se presenta de una manera como se lo ha estado pronosticando bastante fuerte, esas zonas van a estar inundadas. O sea, no siembren para que no pierdan el cultivo. Al final, claro, no las zonas bajas deben estar monitoreando muy a diario, cómo se presenta este tema y sembrar en zonas un poco más altas, ¿no? Ahora, los cultivos de la costa probablemente sean los más afectados. Me refiero a cultivos de ciclo corto, como arroz, por ejemplo, en zonas bajas donde se siembra maíz. Pero el no sembrar o el no iniciar este proceso otra vez, ¿no implicaría que haya algún tipo de desabastecimiento luego en los meses cuando el fenómeno del Niño ya esté realmente vigente? Es probable que eso suceda, sí es probable. Ahí es cuando el gobierno debe tomar acciones, pues las asociaciones, todo tomar acciones y prever esta situación. Voy a poner un ejemplo. Si sabemos que las zonas bajas van a ser afectadas, zonas arroceras, es muy probable que haya un desabastecimiento. Entonces, tomar las acciones preventivas para mitigar ese impacto, ¿verdad? Eso sería desde parte. Pero desde ahí, el sector agrícola como tal es el sector que debe estar muy bien informado y saber en qué momento puede continuar o no, ¿verdad? Hay algunas cosas, Javier, nos acompaña ahora mismo Javier Hurtado, él es un especialista en el sector agrícola y es uno de los representantes de la empresa multinacional Yara, en este caso para Ecuador, Perú y Bolivia. Le decía, Javier, que hay un tema que complica también mucho. Este fin de semana yo particularmente, como muchos ecuatorianos, tuve la oportunidad de hacer turismo nacional y recorrí la provincia de Chimborazo. Okay. Y uno de los aspectos que me llamó la atención, evidentemente desde la visión periodística, es los campos secos. Entonces, al conversar, porque al final toca hacerlo, con los agricultores, con quien me encontré en el camino, el punto clave en ellos es, si no hay lluvias, no hay riego, no hay producción. Correcto. Ahora, si eso se presenta hoy y sigue complicando la situación,
mañana con las lluvias, ¿no podría darse incluso el sentido contrario? Es decir, que la abundancia los complique nuevamente, no han podido producir ahora, no van a poder producir luego, o de alguna manera se pueda administrar ese recurso de tal forma que puedan recuperar incluso lo que ahora no han podido hacer. Ya, lamentablemente en nuestro país la mayoría del sector agrícola depende mucho de la temporalidad, de las lluvias. Hay zonas donde no se tiene sistemas de riego, por ejemplo, entonces la gran mayoría del sector agrícola depende de la lluvia. Y se inician las lluvias, se inician las siembras, entonces la gente espera que siempre sea un invierno normal, ¿verdad? Cuando hablo normal son las precipitaciones que se presentan en cada sector y que pues puedan pues digamos les permita a ellos sembrar. Entonces, si cuando hay una sequía o cuando hay lluvias en abundancia suceden este tipo de cosas. No se puede, lamentablemente dependemos de esto y la gente tiene que ver cómo se presenta cada vez y cuando la temporada, ¿no? Tanto de lluvia y cuando hay sequías. Ingeniero, ¿y por qué no mejor trabajar en vez de, digamos, vienen las inundaciones, se perdieron los riegos, ayuda del gobierno, hay sequía, ayuda del gobierno, toda ayuda del gobierno, ¿no? ¿Por qué no trabajar en una planificación para ambos casos? Por ejemplo, si hay exceso de agua, ¿verdad? Trabajar las cañerías suficientes, las piscinas suficientes para sacar esa gran cantidad de agua que cayó el día, el mes, la noche, lo que sea, no poderlas desfogar para otro lado. Y al contrario, si no hay agua, hacer lo suficientemente pozos respectivos para poder alimentar de agua a todos los cultivos, ¿no? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué nuestro agricultor no piensa así y solo está pensando en la mama pacha, la madre tierra, la Pachamama, que si llueve, que si no llueve? A ver, aquí ha sucedido a través de la historia, pues realmente el sector agrícola creo que es uno de los sectores donde menos se ha invertido, los gobiernos donde menos infraestructura se ha realizado. Pero ¿por qué el gobierno ahí? ¿Por qué el gobierno? Si no, yo soy agricultor y tengo 5 hectáreas de arroz, yo me preocupo de mis 5 hectáreas del arroz, no me tengo que estar preocupado por el gobierno. Claro, no, yo estoy de acuerdo con eso, porque aquí la gente depende, como yo mencioné, de la temporada, ¿no? De las lluvias, para que ellos puedan sembrar o tener riego. Lamentablemente no existe infraestructura, digamos el sector donde venga, sea de las mismas asociaciones, por ejemplo, los agricultores o el sector público, de donde venga, no existe en nuestro país una infraestructura adecuada que permita hacer un drenaje, digamos, si llueve en exceso, que tener un drenaje como tal que me permite evacuar esa agua en exceso y para las temporadas secas, por ejemplo en el verano, aquí en la costa es muy marcado, tenemos lluvias normalmente en algunos sectores, por ejemplo los ríos empiezan a llover en diciembre, por acá, por la zona de Guayas, enero, va Manaví hacia febrero, Loja así mismo, febrero, marzo, entonces llueven 3 meses y el resto de meses no hay lluvias. Entonces, se debería hacer de alguna manera, como usted bien lo menciona, ese exceso de agua que finalmente llueve y la gran mayoría pasa y se va, pues, digamos, hacia los ríos, de alguna manera poderla almacenar para que se pueda regar en las épocas secas. Correcto. Pero eso no sucede en la mayoría de los casos. Sí hay lugares donde, obviamente, sí hay sistemas de riego, hay algunas zonas arroceras que conozco, que sí permiten y tienen sistemas que les permite regar en temporadas de verano. Sin embargo, no es suficiente para cubrir, digamos, todas las necesidades, tanto de ese sector como del país de otros cultivos como tal, ¿no? Ingeniero, hablemos de soluciones. En este caso, por ejemplo, la agronomía de precisión sale como una opción en este escenario. Cuéntanos de qué va y en qué consiste, si es accesible a nuestro público. Claro, Priscila. Bueno, hoy ventajosamente existen muchas herramientas, tanto físicas como digitales. Por ejemplo, hoy los agricultores pueden acceder a páginas para ver el pronóstico del clima. De hecho, nosotros en la empresa hemos desarrollado pues un programa que como tal que permita al agricultor tener un análisis de suelo a través de recolectar una muestra de suelo. Le viene el análisis con los resultados
y ellos pueden acceder a una página donde no solo pueden ver los resultados del suelo, sino que está georreferenciado y ellos puedan ver el lote de su cultivo como tal. Entonces, esto les va a permitir, digamos, monitorear de una mejor manera, pues, digamos, el cultivo en su finca, en la hacienda donde lo tenga, y esto va a poder a ellos permitirles saber incluso si vamos a tener precipitaciones, si puedo fertilizar. Yo puedo fraccionar la nutrición en un cultivo, por decir, ¿no? Es decir, que la precisión sería analizar exactamente mi suelo. Mi suelo, ojalá lo pueda hacer previo y posterior a las lluvias, ¿sí? Y el manejar, hacer un programa nutricional para mi cultivo. Es decir, si soy un agricultor, si soy un bananero, por decir, ok, voy a fraccionar mi aplicación de fertilizantes. Si yo hago tantos ciclos al año de fertilización, ¿cómo los voy a aplicar? Tomando en consideración las precipitaciones que voy a tener. Incluso tenemos herramientas que son, por ejemplo, bioestimulantes en el sector agrícola, que me van a ayudar a que las plantas, a mitigar ese impacto que sufren por el clima, los cultivos, distintos cultivos, ¿no? Todos como tal. Queremos agradecer a Javier Hurtado, representante de la compañía internacional Yara, una empresa que se dedica, entre otras cosas, a analizar mecanismos positivos en función del agro, y es un experto conocedor en la temática, analizando qué podríamos hacer ahora los ecuatorianos, el gobierno, aunque ya está, como sabemos, de salida, pero sí es algo que el próximo ministro de Agricultura y los otros entes alrededor deberían tener en cuenta. Veamos cuándo mismo se desatan las lluvias, seguramente podría ser, según el INOCAR, este mismo fin de mes, pero ya sabemos cómo el clima nos juega un poco unas pasadas de vez en cuando. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. 9 horas y 20 minutos.